Hoy vamos a desgranar un caso que vuelve a estar en el centro del debate público, el de la gestión de la pandemia en las residencias de Madrid. Y lo hacemos porque un nuevo testimonio judicial podría, de verdad, cambiarlo absolutamente todo. Y claro, todo esto nos lleva a plantearnos una pregunta que de alguna manera está flotando en el ambiente. Si se llega a demostrar que un cargo político mintió, ¿debería dimitir? Vamos a tener esta pregunta en mente mientras analizamos los hechos. Bueno, pues la historia da un vuelco tremendo con la declaración de una figura que hasta ahora había sido esquiva. Se trata de Carlos Mur, un antiguo alto cargo de la sanidad madrileña. Después de 4 intentos fallidos, por fin ha hablado. Y lo que ha dicho pone en jaque toda la versión oficial. Para que nos situemos, Carlos Mur no era cualquiera. Era el director de coordinación sociosanitaria durante la primera ola, o sea, la persona que coordinó, revisó y firmó los conocidos como protocolos de la vergüenza. Esos documentos que en la práctica decidían qué ancianos de las residencias podían ir a un hospital y cuáles no. Su papel, como se puede imaginar, es fundamental. Y aquí viene lo importante. Lo que Mur ha declarado ahora, en sede judicial, por primera vez, apunta directamente a la cúpula política. Es una declaración que choca frontalmente con la versión que el gobierno de la Comunidad de Madrid defendió allá por 2020. El meollo de toda esta cuestión se puede resumir en una pregunta muy sencilla. ¿Estaban las residencias preparadas, medicalizadas, para atender a los enfermos como si fueran un hospital? Pues fijaos en el contraste, porque es brutal. Por un lado, tenemos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que en marzo de 2020 aseguró, y cito textualmente, «Las residencias en la Comunidad de Madrid están todas medicalizadas». Y por otro, tenemos ahora a Carlos Mur, que testifica bajo juramento todo lo contrario. Las residencias no estaban medicalizadas. Un choque de versiones en toda regla. A ver, Mur lo que explica es que esos protocolos que él firmó se diseñaron sobre una idea, una premisa. Que las residencias iban a recibir ayuda médica, que se iban a medicalizar. El objetivo era poder atender allí mismo a la gente que no se trasladaba al hospital. Pero claro, él mismo ha tenido que reconocer que si esa medicalización nunca llegó, como de hecho no llegó, pues los protocolos eran, en fin, muy difíciles de aplicar, por no decir otra cosa. De hecho, confirmó que la residencia de la que parte este caso concreto no estaba medicalizada. Pero para entender de verdad el impacto humano de todo esto, para ponerle cara y ojos, tenemos que ir a la historia que lo empezó todo, el caso del padre de Ángela Armengol. Las palabras de Ángela la verdad es que ponen los pelos de punta. Ella afirma que su padre, que estaba enfermo, no recibió ningún tipo de atención médica en la residencia. Su frase fue durísima: murió abandonado como un perro. Y escuchad esto, porque es la última conversación que tuvo con él. Su padre le dijo por teléfono: «Estamos esperando a que nos den sitio en el cementerio». Es una frase que refleja una desesperanza terrible, la que se vivía ahí dentro. La impotencia de Ángela llegó a tal punto que intentó llamar ella misma a una ambulancia. ¿Y qué le respondieron? Que lo sentían, pero que el gobierno de Madrid había prohibido que entraran en las residencias. Y que nadie piense que esto fue un caso aislado. Estamos hablando de que solo en la residencia donde estaba su padre murieron 90 personas. El relato de Ángela es el de miles de familias que vivieron un auténtico drama. Bien, llegados a este punto, la pregunta es obvia. Si las cosas eran así, ¿de quién fue la responsabilidad? Pues el testimonio de Carlos Mur, precisamente, traza un camino muy claro hacia arriba, hacia la cúpula. Según lo que cuenta Mur, la cadena de mando estaba bastante clara. Él, Carlos Mur, coordinó y firmó los protocolos, vale, pero dice que se los envió a su superiora directa, Ana Dávila, que era la viceconsejera de Sanidad. Y no se queda ahí, apunta todavía más alto, al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Según Mur, fue él quien creó la figura de los geriatras de enlace, que eran, digamos, el último filtro para decidir quién iba a un hospital y quién no. Y aquí la cosa se complica, y mucho, a nivel político y legal, porque Enrique Ruiz Escudero ya no es consejero, ahora es senador, y eso significa que es aforado. En otras palabras, que un juez normal no puede investigarle, solo podría hacerlo el Tribunal Supremo. Esto eleva el caso a otra dimensión. Con todo esto sobre la mesa, la perspectiva legal cambia. La investigación ya no se centra en quién firmó un papel, sino que apunta a la pregunta del millón, la pregunta verdaderamente fundamental. Lo resume a la perfección la abogada de Ángela Armengol, Alejandra Jacinto. Ella dice que lo más importante ya no es quién firmó los protocolos, el detalle administrativo, sino algo mucho más profundo: quién dio la orden. O sea que el objetivo ahora es ir más allá de la burocracia. Se trata de encontrar el origen de esa decisión política. La decisión que, por un lado, impidió que miles de ancianos fueran a un hospital y, por otro, que las residencias recibieran la ayuda médica que se necesitaba. Y esa es la pregunta que resuena con más fuerza que nunca y que se ha convertido en el centro de toda la investigación judicial y de la búsqueda de responsabilidades. ¿Quién dio la orden?
Una pregunta que a día de hoy sigue sin respuesta.